¿cómo están? Yo soy Isa y sean bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la santidad. Este tema me pareció muy importante hablarlo porque siento que en la Biblia muchas veces podemos ver como que la Biblia nos enseña que tenemos que vivir en santidad, que cuando tú te acercas a Dios la gente te dice como ay, tienes que vivir en santidad, que la santidad eso, que la santidad aquello. Pero ¿qué significa vivir realmente en santidad? ¿Qué significa la santidad como tal? Entonces es lo que vamos a estar viendo en este video, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada quiero que tengamos algo claro y es que la santidad no es algo que simplemente nace de la noche a la mañana, no es algo que simplemente tenemos cuando comenzamos a tener una relación con Dios. La santidad es un proceso, la santidad lleva tiempo y una dedicación diaria. La santidad se crea cuando comenzamos a acercarnos a Dios diariamente. En 2 Corintios 3, del 16 al 18 dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Me parece muy interesante que dice que el Espíritu nos hace más parecidos a Dios a medida que somos transformados. Y es que esto me deja mucho en qué pensar, porque todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir en santidad. Todos los días tenemos que pedirle ayuda a Dios para cada vez parecernos más a Él. Si queremos comenzar a dejar el pecado, si queremos comenzar a dejar todo lo malo en nuestra vida, tenemos que entender que no se trata de solamente no pecar, que no se trata, porque tenemos como esa idea de que la santidad es como ser santo, ser perfecto, no cometer errores, absolutamente nada, sino que la santidad se trata de entender que somos humanos, se trata de entender que vivimos en un cuerpo de humanidad, que vivimos en un cuerpo que está siendo constantemente tentado y que lo más importante es que no es simplemente el hecho de no pecar, no es simplemente el hecho de no equivocarse, porque eso va a pasar muchas veces en nuestra vida, pero lo importante es que nosotros siempre podamos buscar más y más de la presencia de Dios, porque a medida que nos vamos acercando más a Dios, es cuando digamos que el deseo de pecar se desaparece, que el deseo de seguir nuestros deseos en nuestra humanidad simplemente se va yendo, porque nosotros sabemos qué es lo que conviene y queremos, digamos, como alimentarnos espiritualmente conforme vamos acercándonos a Dios. Entonces, en 1 Corintios del 10 al 12 también dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Otra cosa es que no podemos esperar que por pedirle una vez a Dios santidad, entonces ya básicamente somos perfectos completamente. Porque la santidad, como decía al principio, es un proceso, es algo que se construye. Y entonces en nuestra humanidad, que somos humanos, que todos los días cometemos errores, que todos los días nos equivocamos. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es David. David, el que escribió Salmos, David era un pecador. David era un pecador. Y aún así la Biblia lo describe que tenía un corazón, que Dios se deleitaba con el corazón de David. O sea, qué tan hermoso es eso, que Dios se deleitaba al escuchar a David, al ver a David, porque David tenía un corazón dispuesto. La santidad también se trata de disposición, porque la santidad, como decía antes, no se trata de solamente perfección, sino que se trata de comprender nuestra capacidad y comenzar a buscar de Dios que Él sí es perfecto, porque aunque nosotros no seamos perfectos, Él sí es perfecto. Entonces, así como David, que digamos en muchos de los libros, pues de los capítulos de Salmos, me parece muy hermoso que David, por ejemplo, dice como Dios,
yo me he equivocado, yo he pecado y yo te pido que tú me limpies, yo te pido que tú me ayudes a guardar este corazón, que en ese momento está roto, que en ese momento está afligido, yo te lo doy a ti y te entrego este corazón que está sucio, esta versión de mí que está sucia para que tú la puedas limpiar. Entonces la santidad se trata de nosotros poder también entregarnos a Dios tal y como somos, porque no tenemos que cambiar primero, simplemente entregarnos tal y como somos completamente a Dios y que cada día podamos acercarnos más a Él para poder vivir en santidad. Ahora, ¿cómo podemos vivir en santidad? Lo primero es, debemos limpiar nuestra alma y espíritu. En 2 Corintios 7:1 dice: queridos amigos, dados que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. En este versículo podemos decir que dice: limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Entonces debemos hacer una reflexión. Debemos analizar qué son esas cosas de nuestra vida que estamos haciendo, que estamos viendo, que estamos consumiendo, que digamos que no nos están ayudando a tener una relación sana con Jesús. Y tenemos que comenzar a asegurarnos de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que veamos, que nuestra vida pueda ser una vida centrada en Jesús y que todo lo que nos rodee le agrade a Dios. Desde nuestro ambiente hasta cómo seamos nosotros como personas, para que podamos vivir una vida alineada al propósito de Dios. El segundo punto sobre cómo vivir en santidad es que debemos comenzar a consumir alimento espiritual. ¿Qué significa esto? Este punto lo llamé así, alimento espiritual, porque así como nuestro cuerpo necesita los alimentos para poder sobrevivir, así como nuestro cuerpo necesita comida para poder funcionar, nuestro espíritu necesita un alimento espiritual. Entonces, cuando digo consumir alimento espiritual, me refiero a que debemos comenzar a enfocar nuestro corazón en Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Ayunando, yendo a la iglesia, orando, teniendo nuestro devocional diario. Porque, por ejemplo, hay un versículo que me encanta, que está en Mateo 6:33, y dice que busquemos primeramente el reino de Dios y el resto de cosas nos serán añadidas. Entonces, si nosotros nos alimentamos todos los días espiritualmente, buscamos consumir este alimento espiritual en nuestra vida para que nuestro corazón pueda estar lleno de la palabra de Dios, pueda estar lleno de las cosas de Dios, es ahí cuando podremos comenzar a vivir una vida en santidad. Y por último, y lo último de lo que quiero hablarles es que lo más importante es permanecer en Dios. Si queremos comenzar a vivir una vida en santidad, tenemos que comprender que nuestra vida, no porque nosotros escojamos vivir en santidad, nuestra vida ahora va a ser rosas y arcoíris, porque créanme que no va a ser así. Porque cuando nosotros escogemos vivir en santidad, antes van a venir muchas pruebas y dificultades, pero créanme que vale la pena el vivir en santidad. Cuando tomamos la decisión de buscar a Dios, el diablo se va a enojar. El diablo se va a enojar porque nosotros muchas veces vemos que, por ejemplo, uno ve que una persona, digamos, que no está metida como en el tema de Dios, que está muy alejada, que está en el mundo, nosotros vemos, y lo digo porque a mí también me ha pasado, que nosotros vemos y uno dice, pero es que ¿por qué esa gente tiene la vida como que no le pasa nada en la vida? Como que no tiene preocupaciones, no tiene nada, no le pasa nada. En cambio uno que está enfocado en Dios, que está yendo a la iglesia, que todo le pasa de todo, le pasa dificultades, vienen problemas, vienen un montón de cosas y uno se pregunta, pero es que ¿por qué? Porque si yo me estoy acercando a Dios, no se supone que entonces mi vida debería ser como más fácil. Pero créanme que no es así, porque nosotros, Jesús de la Biblia nos recuerda que nosotros somos la luz del mundo. Entonces nosotros somos unas lamparitas que alumbran en medio de la oscuridad. Somos unas lamparitas que, así como si nosotros alumbramos en un espacio y la gente se da cuenta de que nosotros somos diferentes y la gente puede notar esto, nosotros tenemos una luz que hace al infierno despertarse. Nosotros tenemos una luz que
quedas al infierno de decir, pero es que yo tengo que apagar esa luz porque esa luz me está brillando muy fuerte. Esa luz me va a hacer daño a mí. Entonces yo tengo que apagar esa luz. Entonces, ¿qué pasa? El diablo se enoja. Entonces, vivir en santidad no va a ser fácil. Yo no me voy a sentar acá a decirles que la vida ahora se va a solucionar porque decidamos vivir en santidad. Porque créanme que vivir en santidad es complicado, porque es escoger a Dios primero, es renunciar a muchas cosas a las que estamos tan acostumbrados, es el aprender a alejarnos de personas, de ambientes, y el buscar realmente qué es lo que nos conviene, y el, como decía antes, buscar ese alimento espiritual, el estar como constantes de nuestra relación con Dios. Entonces, todas estas cosas no va a ser fácil, pero vale completamente la pena. Porque el vivir en santidad, el escoger a Dios, significa escoger una vida de plenitud, significa escoger una vida de felicidad, una vida de que, aunque sepamos que van a venir esas dificultades, tenemos gozo en nuestro corazón porque sabemos que esas dificultades van a valer la pena y que van a fortalecer nuestra fe de muchas maneras, que nos van a ayudar a aprender y que Dios tiene un propósito por medio de ellos. Es aprender que aunque las cosas sean complicadas, tenemos un Dios que va con nosotros en medio de esas cosas y pelea las batallas con nosotros. Entonces, lo más importante es permanecer. O sea, y es a lo que yo los quiero invitar hoy, que puedan escoger el vivir en santidad y el que puedan escoger permanecer en Dios, permanecer en su palabra, permanecer en sus promesas, en su amor. Y aunque sea complicado, siempre escogerlo a Él por encima de todo, porque si lo tenemos a Él no necesitamos nada más. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Realmente tenía muchas ganas de tocar ese tema y Dios me puso mucho en el corazón el hablar de esto con ustedes. Y de verdad los invito a que, como decía antes, de verdad los invito a que puedan escoger a Dios, a que puedan escoger vivir una vida en santidad, porque es lo mejor que puede pasar. Y que siempre recuerden que algo que también puede pasar es que a veces, si por ejemplo uno dice como yo escojo vivir en santidad, y uno empieza y tal, tiene su relación con Dios, y por ejemplo, no sé, pasa una prueba y entonces como que se debilita esa fe, entonces como que uno dice como ay no, entonces yo para qué estoy haciendo todo esto, qué tal. Entonces no se rindan, no desistan, no tiren la toalla, porque créanme que vale la pena. Entonces bueno, eso fue todo por este video. Déjenme en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó, qué video les gustaría seguir viendo. Y bueno, espero que hayan tenido una semana muy increíble, que esta semana que sigue ya también puedan disfrutar mucho. Y bueno, recuerden que estoy en todas mis redes sociales como isamove.x y nos veremos en un próximo video. Dios los ama mucho, yo también. Nos vemos, bye.